por Juntos por el Cambio, Alejo Pérez, a quien le digo buen día por la mañana y muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen día, muy bien, muy bien. No, ¿Bien? gracias por invitarme. Siempre es un placer estar acá. Muchísimas gracias, Ale. Muchas cosas para charlar con vos hoy. Primero, ayer estuviste en una reunión de candidatos a intendentes radicales, Ujú. vimos algo en las redes. Había una sensación como de mucha, es una palabra que no me sale, camaradería. Camaradería. Ujú. No sé si lo viviste así y sobre todo, ¿qué se habló? Sí, mira, estuvo buena la reunión. Creo que era necesaria también. Nosotros como espacio estuvimos en una interna Ujú. y obviamente, bueno, nosotros estábamos acompañando a Rodríguez Larreta, había otros radicales en la línea de Patricia Bullrich. Bueno, pasadas las PASO y la definición de nuestra interna en el espacio, era necesario que nos juntemos y que en definitiva reafirmemos lo que creemos, que hay que estar juntos y hacia dónde tiene que ir esta Argentina. Tuvimos la presencia del candidato a gobernador, que es Grindetti, Ujú. y también la presencia del candidato a vicegobernador, que es Miguel Fernández. Para mí, una persona muy valiosa en términos de lo que puede aportarle a la provincia de Buenos Aires. Eh, Grindetti obviamente también es intendente de Lanús, pero yo hago también hincapié en Miguel Fernández porque es intendente de Trenquelauquen, Mm. una ciudad que es Funciona. modelo en muchísimo de su gestión y tiene sobre todo una visión muy interesante de lo que tienen que ser los gobernadores en su relación con los intendentes del interior, sobre todo. Para mí es importantísimo que tengamos candidatos a gobernador, en este caso, o a vicegobernador como Miguel, que entiendan cómo funcionan las ciudades del interior. Trenque es una ciudad, si querés, de características demográficas Ujú. similares y lo que tiene muy claro cómo se resuelven las cosas en el municipio. Y él mismo dice, y le decía ayer a Grindetti, que va a ser, esperemos, nuestro gobernador, las cosas pasan en los municipios. Y es real, porque es donde vos tenés el gobernador con los vecinos, si bien puede tener contacto en las recorridas y demás, los que realmente tienen contacto Total. y tienen que tener el contacto son los intendentes, Para ¿no? eso están. Entonces, es como que de primera mano tenés las problemáticas de cada una de las ciudades. Ujú. Y él decía algo muy interesante que yo vengo haciendo hincapié y que por eso me vine contento también, en la importancia de la autonomía, de la mayor autonomía que tienen que tener las ciudades, de la mayor posibilidad a definir cosas desde los municipios y no desde escritorios en La Plata, y la importancia de que los dirigentes provinciales en una gobernación o Ujú. en cualquier ministerio vengan a las Total. ciudades a sentarse al despacho del intendente y no que A ver tenga, cuál es. y no que tenga que ir el intendente a sentarse a los despachos en La Plata. Para mí es un cambio rotundo en la manera de ver de cómo administrar la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, en líneas generales, por Interesante. ahí fue la reunión Ujú. y por supuesto para aunar fuerzas y para comprometernos a luchar por este cambio que nosotros entendemos que se tiene que dar en todo el país. Ayer sucedió algo, o antes de ayer, creo, antes de ayer, en el Consejo Deliberante. Bueno, algún medio tituló tras una acalorada discusión en la que vos ya no estabas, porque has No, pedido estoy licencia, con tengo licencia. entendido, Sí. aprobaron el congelamiento de la planta de empleados municipales, ¿no? Cuando el peronismo propuso que no se metieran más empleados municipales hasta que se congelaran la planta hasta las elecciones, empezó a haber un montón de idas y venidas, dimes y diretes, lo que hablamos siempre. Y ayer hablando con Alejandro Siri, el nuestro, le Sí. contaba a Alejo, no el jefe del bloque de concejales de Juntos ahora en reemplazo de Alejandro Siri, sino el nuestro. Y una de las cosas que conversábamos con él era, bueno, Alejandro me decía, bueno, justamente lo pide quienes en su momento pusieron. Le digo, bueno, mira, le digo, nosotros seguimos razonando de esta manera, lo venimos haciendo hace mucho tiempo y es algo que es eh, i- igualar para abajo, Ujú. es igualar las miserias. Nosotros tenemos que tratar de ir hacia adelante. Si se está proponiendo algo que nos beneficia a todos, che, hay una responsabilidad política, la situación está complicada, vamos a Sí. organizarnos. Y el único que toma la posta y dice,
Les propongo a los candidatos firmar un acuerdo para que en los próximos 4 años no se incremente la planta de empleados. Sos vos. Hay dos cosas que me surgen con esto. Primero, agradecerte la evasión, el salto por elevación, es decir, y en algún momento creo que te leí diciendo no quiero mirar más para atrás, yo ya me cansé de eso, hay que mirar para adelante, lo cual en lo personal, y creo que muchos chacabuquenses te lo agradecemos infinitamente. Pero, ¿qué pasa con esto de no poder decir vos en lo personal, en caso de que yo sea intendente, no va a entrar gente hasta que, o voy a sanear? Alguien me dijo, cuando yo hablé de la palabra sanear, me dijo sanar. Sanear el municipio. ¿No? Que A haya ver, que haber este acuerdo, ¿no? Como si entre ustedes, los políticos, se tuvieran que autorregular, ¿no? Esto sí. es lo que yo siento. Es como si entre ustedes, Sí. la casta de la que habla Milei, Sí. por eso salen tipos Obvio, como Milei, obvio. como si entre ustedes se tuvieran que autorregular, porque ninguno de los tres puede por separado plantear no va a aumentar. Ojo, cuando digo no va a aumentar es todo lo que se haga y Sí, crezca sí, se Chacabuco, necesite. obviamente, por Lo que se supuesto, necesite. por supuesto. Pero hay que ser responsable con eso. Mira, te agradezco la pregunta. Voy a necesitar unos minutos para Es la desarrollarla. idea. Necesitamos profundidad. Porque quiero comentarte algo que es lo que pasó en Chacabuco, pero quiero ser muy breve con eso porque quiero salir del pasado. Ujú. Pero me parece importante decirlo. En el 2011, cuando Darío Golía era el intendente y que ahora es candidato a intendente, en los últimos meses de su gobierno tomó más de 400 personas a la planta municipal. ¿Qué generó eso? En primer lugar, hipotecó a Chacabuco por 20 años. Y Ujú. lo de 20 años no es un número que lo tiré al azar, sino que lo tengo estudiado. Y además le complicó a Barrientos, que además fue una jugada en ese sentido, toda la administración pública de su próxima gestión. Mauricio Barrientos prácticamente no pudo hacer nada en la ciudad de Chacabuco y además casi no pudo prestar los servicios. Así se recibió Chacabuco en el 2015. En gran parte por esta jugada irresponsable que tuvo Darío Golía en el 2011. Eso es lo que pasó en Chacabuco. Ujú. Del 2015 al 2023, yo tengo diferencia en cómo se administraron los recursos humanos y creo que se podría haber hecho mejor todavía de lo que lo hizo Víctor, pero hay que ser concreto. La planta municipal se mantuvo. No esto de que intentan decir que hay más de 300 personas, que hay 200 funcionarios, eso es todo mentira, porque además están en los papeles. Pero por eso te decía, si bien creo que se pudo haber hecho mejor, se mantuvo y se abrieron un montón de otras dependencias y de servicios que no estaban en la gestión de Barrientos. Entonces, ellos ahora, en el bloque de concejales, en un proyecto a mi juicio demagógico y casi sinvergüenza, plantean que no se haga lo que hizo Golía en el 2011. En primer lugar, no se va a hacer, por más que yo lo plantee o no, porque es una manera de concebir la política. Pero además, lo que yo digo, y acá es donde quiero salir de ir para atrás, de lo que hizo Golía, de lo que hizo Ayola, de lo que hizo Barrientos, para mí eso es seguir hablando del pasado, seguir hablando de lo que No, pasó y en aparte, si Chacabuco. mantenemos esas prácticas y hablamos de para atrás, o Bueno, sea, eso, pero es importante decir qué es lo que pasó para ver hacia dónde vamos. Y a mí lo que me importa es hacia dónde vamos. ujú. Entonces, todo eso que sucedió en Chacabuco lo hipotecó, te dije, por 20 años, y nosotros tenemos que mirar para adelante. Yo no tengo que firmar ningún papel para asegurarle a la gente, a mí me alcanza con mi palabra de que yo voy a administrar los recursos humanos del municipio siendo intendente y que voy a ser responsable con la administración y los ingresos, porque es parte de mi plataforma de gobierno, de Ujú. ser eficiente en el Estado y de prestar buenos servicios con muchos de los trabajadores que tenemos. Ahora, si ellos realmente están preocupados por eso, mi propuesta es, firmemos que por 4 años, y tendría que ser por 8, pero como los candidatos, porque con 8 años llegaríamos al 2031 y cumpliríamos los 20 años de lo que te estoy hablando de hipotecado el municipio. Ujú. Pero hoy podemos hablar los candidatos que tenemos la posibilidad de ser gobierno en los próximos 4 años, que soy yo, Alejo Pérez por Juntos, Darío Bolívar por Unión por la Patria y José Luis Tedesco por Avanza Libertad. Yo le propongo a los tres que firmemos un acuerdo ante la gente. Te repito, para mí alcanza con la palabra, pero si ellos están preocupados, firmémoslo, mostrémosle a la Ujú. gente que en nuestros próximos 4 años de gobierno, sea quien sea el intendente, no se va a aumentar la planta municipal. Porque si no, es
puramente político, es hablar de acá a noviembre, como ellos lo plantean. O sea, que no lo haga Iola, pero después nosotros lo podemos hacer. Plantémoslo por 4 años, hagamos una política pública Sí, en ese claro, sentido que es y necesario. pongámonos de acuerdo. Yo estoy dispuesto a firmarlo porque es mi convicción además, Ujú, pero me gustaría que todos lo hagamos así y nos comprometemos de cara a la sociedad. Y acá te quiero decir algo también. El, el congelamiento de la planta municipal o que no crezca la planta municipal tiene que ver con dos cosas. En primer lugar, con ser más eficientes del gobierno. ujú. ¿Está? Con que el Estado le salga menos al contribuyente, con aquel vecino que se cansa de pagar impuestos, vea realmente los resultados en la calle y no que le esté pagando a un montón de gente que no hace lo que tiene que hacer. Pero por otro lado, también favorece al propio trabajador municipal. ¿Y por qué? Porque en Chacabuco hay, la mayoría, te diría, de los trabajadores municipales se Ujú. rompen el traste laburando, ¿no? Eh, Hay algunos que no, pero la mayoría Como en todos lados. la mayoría lo hace. En la medida que nosotros sigamos incorporando gente a la planta municipal, Ujú. menos se le va a poder pagar a los Tal cual. trabajadores que hoy están. Porque en una situación, y sobre todo de crisis económica como la que estamos viviendo, los fondos del municipio dependen de los impuestos que pagan los vecinos. Ante esta situación, los vecinos pueden pagar cada vez menos impuestos. Es lógico. Ujú, Con lo cual, lo que sería la torta de recursos es cada vez más chica. Y ujú. si nosotros tenemos cada vez más empleados, cada vez menos van a poder cobrar. Es una cuestión matemática, económica. Lógico. Que Entonces, sabemos dónde termina, además. por supuesto, entonces yo lo que creo es que esta propuesta que yo planteo concretamente, no como un proyecto de resolución, no como una expresión de deseo, sino firmemos esto. Creo que sería mostrarle a la gente de la ciudad, a la ciudadanía de Chacabuco hacia Sin dónde vamos duda. por lo menos los 4 años que vienen. Ujú. En beneficio de los vecinos, pero también en beneficio del trabajador municipal. Me parece perfecto tu planteo. Igual sigo sintiendo que se tienen que regular entre ustedes y que ojalá llegue el momento en que cada uno de los candidatos pueda, con su equipo de trabajo, asumir. Sí, yo te aclaro, Te entiendo lo que te dijiste aclaro que hoy, yo ¿eh? lo tengo, ese Sí, compromiso lo tengo asumido sí. y lo hago público y lo estoy haciendo ahora en tu radio y en cada lugar que me lo pregunten. Ese compromiso lo tengo asumido internamente y luego con la gente. Pero si ellos están preocupados, yo quiero ver si están comprometidos a hacer esa política pública. Ya se lo preguntaremos y Muy veremos bien. qué es lo que contestan. Em, Ale, hay una cosa que está pasando, que me pasa a mí con los candidatos en general. Ujú. Ahora han quedado nada más que 3 candidatos a intendente, que es la primera vez que nos pasa en Chacabuco, y su fila de concejales. Me está pasando que veo a muchos medios de comunicación, esto es muy personal, ¿eh? Y es una manera también de entender el periodismo, de entender, de separar y de intentar colaborar, ¿no? Sí. Obviamente. Veo que hay muchos medios de comunicación que los ubican a ustedes los políticos, los dirigentes, lo cual para mí es un graso error, Ujú. en analistas políticos. Comentaristas. Hay mucha entrevista Mm. en donde el político, el funcionario, el que Sí, tiene que ejercer sí. la gestión, El que se tiene que dar sienta, respuesta. el que tiene que trabajar, se sienta y habla ocupando el lugar que tendrían que ocupar los analistas políticos o Ujú. algunos periodistas más especializados en política. De acuerdo. Me parece un problema grave. Hay un medio en particular que fogonea esto. No, no creo que lo haga con ningún tipo de mala Mm. intención, sino que creo que es un ejercicio fácil Sí, 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 del sí. periodismo, que es decirle al... ¿Cómo lo ve? Eso, digamos, para eso está o el periodismo o los analistas políticos, y los funcionarios están para, en caso de elecciones, plantear cuáles son las propuestas, decir cuáles son, cómo viene la cuestión de Chacabuco, digamos, no para hacer análisis político. Ujú. Que sí en el comité, que sí, por Sí, obvio, supuesto, obvio. analizando todo lo que tengan que analizar, pero cuando están en los medios de comunicación, los analistas políticos, el funcionario como analista político no nos sirve. ¿Se Sí, yo, entiende? sí, se entiende perfecto. Yo creo que es necesario No sé transmitir. cuál es No, no, comparto. En líneas generales comparto una salvedad. con una salvedad. Yo creo que es importante que los funcionarios y los políticos hagamos análisis políticos. También lo Sin duda. transmitamos, pero, y que vos me puedas preguntar de cómo veo algo y yo te dé mi análisis político, Ujú. pero lo que te tengo que dar es, conjuntamente con eso,
mi respuesta y mi posicionamiento y mi propuesta, si querés, y mi idea de cómo Exacto. cambiar esas cosas. Entonces, Exacto. como que el análisis político está muy bien, pero es una parte del diagnóstico. Lo que hay que plantear es cómo vamos a resolver esas cosas. Con lo cual, me parece que tiene que ser un mix entre esas dos cosas. Pero sabés que venimos hablando con vos y Mm, con todos hace rato de la responsabilidad política de los mm. dirigentes, de la responsabilidad política de los medios de comunicación y de la Sí, sí, responsabilidad de total. nosotros como ciudadanos. Total. Em, ¿Viste cómo es esto? Yo a esta campaña le llamé la campaña del alcohólico, Ajá, ¿por qué? A solo ver. por hoy. Ajá. ¿Viste que Sí, dicen sí, sí. que cualquier adicto en Sí. recuperación es solo por Solo hoy por y hoy, sí, sí. es todo un desafío pasar el día y es día por día, ¿no? Sí. Para mí esta campaña es igual, es solo por hoy, en el sentido de que uno no sabe qué puede Sí. pasar, que puede detonar Sí. algo y entonces ya todo lo que uno estaba previendo se pone de patas para arriba y tenemos que mirar para... Sí, ¿Era para allá? en No. en política se habla de cisne negro como un hecho extremadamente que, digamos, que es imprevisible y que cambia las Exacto. cosas. Bueno, en la Argentina hay cisne negro todos los Todo el días. tiempo. Y por eso te digo, y en esta situación en la que Sí, estamos viviendo sí, es como solo por hoy. sí. Solo por hoy y más o menos 3, 4 veces por día. Ujú. Bien temprano en la mañana, al mediodía, tipo a las 3, 4 de la tarde y después a la Sí, tarde-noche. sí. Sí, todo eso. Como la quiniela. Exacto. Hacemos 4 revisiones y vamos viendo. Em, Te decía, no sé cómo es esto de cuando un partido político arranca con la campaña de las generales. Sí. ¿Necesitas un vaso de agua? No, no está bien. ¿Seguro? Sí, sí. Perdón. Cuando arranca con la campaña de las generales, viste que es como se va como mimetizando. Sí, Arranca un partido y el otro, bueno, uy, ya sí, sí. empezó, me pongo, ¿no? Como que no hay una fecha donde decimos, bueno, se Se larga. parte, todos los partidos parten, qué sé yo, el 1 de septiembre, por decirte Sí, sí, así, sí, que sí, sí, fuera, sí. que fuera así como todo bien estipulado. Bueno, un mes Un antes, calendario. un calendario, exacto. Em, Acá hay una nota donde dice Bullrich a todo o nada, cenas de recaudación y batería de focus. Focus son grupos Sí. donde, le cuento a la gente, son grupos donde se encuesta para ver dónde están paradas determinadas posiciones, para entender al votante de Javier Milei, ¿no? Ujú. Como que todavía están... ¿Qué están haciendo ustedes dentro del equipo de En lo trabajo? local. Ujú. Nosotros, ¿Cómo lo van a trabajar? ¿Cómo van a sí. salir? ¿Qué campaña van a hacer? Todavía no se sabe. No, nosotros, bueno, las elecciones fueron hace 10 días. Lo primero que 10 hicimos, años. sí, sí, en Argentina 10 años, sí. Sí. Lo primero que hicimos fue tomarnos unos días para analizar los resultados, pero para analizar los resultados porque, o por lo menos yo así lo entiendo, las elecciones lo que te muestran, y más una paso, es lo que la gente te está diciendo. Ujú. Entonces, más allá de nuestra cercanía con la gente, de nuestras visitas, de nuestras reuniones, finalmente, en términos electorales, lo que vale es lo que vota la gente, ¿no? Y lo Ujú. que elige. Absolutamente. Entonces, nos tomamos unos días para analizar eso, para ver, tratar de leer y intercambiar opiniones entre nosotros en por qué nos habían elegido, por qué no nos habían elegido, em, cómo podemos hacer para que nos elijan más gente en octubre, la manera de comunicar, en qué fallamos, hacer autocrítica en lo que nos equivocamos en una campaña, qué cine negro pasaron también y por qué la gente está eligiendo otras cosas o prestándole atención o a qué le da más importancia. Em, en ese análisis que te lleva un par de días Ujú. y que es importante reunirse con mucha gente que te venga a sumar opiniones, luego se rearma una estrategia electoral y una estrategia de campaña. Ujú. En esos días también hicimos algunos cambios o hice algunos cambios en lo que tiene que ver con mi mesa de campaña. eh, Cambiando algunos nombres de lugar, porque eh, son todos importantes en una campaña y en una mesa de campaña, pero es como que hay que encontrarle el lugar donde mejor Claro, rinde cada uno. sin De eso duda. se trata de formar equipos, ¿no? Zapatero a sus De la zapatos. misma manera que en una gestión, en una campaña también. Entonces, con ese análisis fuimos haciendo algunos cambios que dijimos, che, me Este parece que va, es más importante que vos estés este acá va que mejor acá. acá. Bueno, fuimos haciendo esos cambios. Y también incorporándonos, nosotros al haber estado en una interna, con Claro. la gente que trabajó para Patricia Bullrich, dentro del espacio, pero en otra línea en ese momento. Entonces, volver a juntarnos entre todos, volver un poco lo que te decía ayer que pasó con Grindetti y Miguel Fernández y los intendentes o candidatos a intendentes radicales, volver a ver
cómo se encara de acá a octubre, qué propuestas concretas de las que nosotros tenemos. Yo tengo más de 40 propuestas, pero hay algunas que son concretas que a la gente le importa saber ya, y hay otras que por ahí no tienen esa importancia para la comunidad. Entonces, volver a focalizar eso y decirle, bueno, de todas estas propuestas que tengo, creo que la gente lo que más quiere saber es sobre este tema. Ujú. Las otras seguramente serán propuestas que se van a decir y que se van a ejecutar en un gobierno, pero creo que la gente quiere saber qué va a pasar con esto, o cómo se va a hacer esto, o cómo se va a resolver aquello. Independientemente de eso, que es lo que estamos armando y que ya estamos de alguna manera en la cancha, em, creo que fueron unas elecciones particulares. La Sin duda. gente no votó tanto gestiones, no estuvo, eh, esto ya es un análisis, ¿no? Y de ahí parte nuestra estrategia también. No votó tanto lo que se hicieron en las gestiones, o lo que se hizo en las gestiones, o lo que se logró, sino que por la situación social y económica que se está viviendo, lo que está esperando es decir, cómo se va a salir de esto. Y Ujú. atravesado obviamente por un contexto nacional enorme, que yo creo que en lo local también nos atravesó, porque la cantidad de votos que ha tenido Javier Milei, que es alrededor de, o sea, la elección estuvo separada en tercios prácticamente, pero eso nos afectó también en lo local. Ujú. Creo que mucha gente ha votado a Javier Milei sin pensar que también se elige intendente en la ciudad, y esto no lo digo faltándole el respeto a ningún candidato, sino que creo que ante una situación tan complicada económica y socialmente en el país, se pensó a ver quién puede cambiar algo a nivel país. Ujú. Y creo que en octubre se va a pensar más todavía en quién se quiere también que sea el candidato o el próximo intendente de Chacabuco. Creo que no fue un análisis que se hizo digamos, en las PASO, que fue muchísimo más por arrastre muchos de los votos, Ujú. inclusive en el caso nuestro también. Entonces, eh, bueno, es recalibrando todo eso y llegando a la gente de la mejor manera posible para que entiendan cuáles son nuestras visiones y nuestras propuestas en el espacio en general a nivel país, pero en lo local también, por supuesto. Hay un analista político Mm, que se llama Andrés Malamud, que sí, es un tipo que yo leo mucho porque me parece de lo más brillante que tenemos en la Argentina. sí. Lo hemos tenido en Chacabuco, ¿eh? Y en un momento dijo, está estudiado que cuando los dirigentes hartaron a la gente está dispuesta a votar a alguien que perjudique sus propios intereses si lo que tiene a cambio es deshacerse de los propios Claro. dirigentes. ¿Sí? Es como, yo estoy jodido, pero ahora te vas a joder vos Es que también. eso pasa, vos lo escuchás mucho, dice, a mucha gente que dice, yo no sé qué va a pasar, este será esto, será lo otro, pero por lo menos no es lo de antes. Y sí, mira, él creo que ahí se refiere a la propuesta de Javier Milei y a su concepto de la política. Creo no, estoy convencido. Yo quiero ser claro con lo que hago el análisis de lo que la gente está pidiendo, que puedo estar equivocado, pero que es mi análisis. Ujú. Eh, y que en definitiva es un análisis, pero es también eh, una propuesta de hacia dónde tenemos que ir, en esto que te venía diciendo antes. Así lo tomo. Bueno, eh, cuando yo contaba el otro Igual día, como sociedad creo que estaría buenísimo que escuchemos pronto total, las las propuestas. propuestas. Pero esta manera de hablar hoy la tomo Pero, justamente como la mirada que tenés hacia claro, pero, adelante, de pero, tiene, trabajo. pero tiene que ver también no sé si con la propuesta concreta, pero sí el rumbo. Ujú. A eso voy, Mirá, porque yo no puedo bajar la inflación, pero sí te claramente. puedo decir cuál tiene que ser el rumbo. El votante, muchas veces se dice que el votante de Javier Milei, o se dijo en su momento, que es un votante con bronca, enojado. Yo creo que hay parte de eso, pero tampoco se puede subestimar a la Ujú. gente y creer que es Coincido. solo eso. Entonces, cuando yo hago el análisis, digo, esa persona que se levanta a las 6 de la mañana, vamos a poner a alguien, no sé, cualquier persona del conurbano bonaerense, ¿no? Y que se levanta a las 6 de la mañana y que se toma un colectivo para ir a trabajar y que se levanta y no ve a los chicos porque están durmiendo, sus hijos, y le da un beso dormido y se toma un colectivo y después un subte para llegar a su laburo en Capital
y que en el medio tuvo o paro de colectivo o piquetes y que ve que un montón de gente que no trabaja está haciendo piquetes y que él que quiere ir a trabajar no puede llegar, que llega y por ahí pierde el presentismo porque llegó más tarde, que trabaja 12 horas poniendo el lomo, que la mujer que estaba en la casa con los chicos de repente manda a los chicos a la escuela pública y cuando, además de que no está conforme con el nivel educativo, de repente hay paro, entonces los tiene que ir a buscar antes, o los tiene que mandar después, o por ahí no van directamente a la escuela. Esa mujer que por ahí trabaja afuera, no sé, en casa de familia, entonces como los chicos no pudieron ir a la escuela, no pudo salir a trabajar, con lo cual no tuvo ingreso ese día. El tipo, el marido que había salido a trabajar, vuelve después de 12 horas otra vez a atravesar todo lo que es el transporte público, circular en la provincia de Buenos Aires. Llega, no le alcanza la plata, tiene que hacer malabares para ver qué compra a la noche. Los chicos se entera que los chicos no fueron a la escuela, que la mujer no pudo ir a trabajar. Tiene algún pibe enfermo y quiere sacar un turno en el hospital público y demora 3 meses o 4 meses. A esa persona, ese ciudadano que le costó todo ese día, Ujú, viene alguien como Javier Milei y le dice el Estado es una mierda, el Estado hay que explotarlo. ¿Y qué va a decir? Tenés razón. ujú, En el fondo, y que creo que es la discusión que no se está dando, que lo que yo creo que hay que dar, ujú, es, esa persona no quiere que no haya Estado, que es lo que propone de alguna manera Javier Milei. Lo que quiere es un Estado que funcione. mm, Quiere un Estado que se pueda levantar y que pueda viajar en transporte público, que le alcance la plata para comer y vivir, que los pibes vayan a la escuela y sean bien educados, que vaya al hospital y le sirva, lo atiendan como corresponda. Quiere un Estado. El argentino quiere salud pública, quiere transporte público, quiere seguridad, quiere educación pública. Yo no creo que quiera que todo eso no exista más, o que quiera ujú. educación privada, salud privada y de alguna manera lo que plantea mi ley de manera encubierta. Entonces, claro, hay mucho voto de Javier Milei que apunta a eso por el enojo y el hartazgo de los políticos que no resolvieron o no resolvimos, vamos a decir, el funcionamiento del Estado. Lo que se tiene que lograr en la Argentina, lo que se tiene que lograr en la Argentina, que es acá donde voy hacia el rumbo, Ujú. es que haya un cambio con lo que viene sucediendo, que haya un cambio real, pero que tiene que ver con la administración de los fondos públicos, no con la desaparición del Estado. Porque Javier Milei habla, vamos a cerrar el CONICET, porque qué sé yo y qué sé yo lo otro, y pone Uf, como ejemplos algunos estudios o cosas que se hacen, que yo no tengo duda que debe haber gente en el CONICET que puede ser ñoqui o que puede haber, sin duda. lo debe haber. Pero lo que hay que hacer es sacar a esa gente de ahí, no cerrar el CONICET. Bueno, Totalmente esa de es la acuerdo. discusión que yo creo que hay que dar y que Eficientizar eficientizar. Y yo creo que esa no discusión, es tan o sea, difícil. yo no creo que haya que cerrar la educación pública. Lo que no Ujú. podemos permitir es que por cada cargo haya 3 personas que estén Aparte, todas con Alejo, licencia. todavía, yo soy de generación, hace 30 años salí Sí. de la UBA y todavía hoy, yo tenía un compañero, me acuerdo, de Chacabuco, Mm. un amigo, que cuando nos dimos cuenta cómo funcionaba, ahí reaccionamos, estuvo 3 años siendo una persona que le generaba gastos al Estado Sí, y porque no estaba no yendo a hace la nada. facultad. Sí. Cuando nos dimos cuenta cómo funcionaba, bueno, fue y Y se se dio de puso, baja, claro, ¿entendés? y sí. Pero así, Bueno, imagínate. por eso te digo, lo que tenemos, acá el cambio que se tiene que dar en la Argentina es el cambio de la administración de los fondos públicos y la eficiencia y la productividad del Estado. Ujú. No la desaparición del Estado. Por lo menos así lo veo yo, es lo que yo creo, es lo que yo siento que tiene que hacer la política. Tiene que tener un Estado lo más chico posible para que sea pagable para los vecinos que se cansan de pagar impuestos, Lo pero, más pero eficiente. lo más eficiente para que pueda garantizar lo que todos quieren, que es salud pública, seguridad, educación pública, transporte público. Ale, concuerdo absolutamente, creo que la cuestión va por ahí. Incluso hay una cosa que me preocupa mucho de mi ley, que tiene que ver con que desaparece el concepto de política pública en la Ujú. política de mi ley. Es decir, hay una cosa que me gustaría que entre los oyentes de Punto Radio y quien a esto le haga ruido lo comparta en su grupo de amigos esta noche, en una cena, mañana, en la cena de los sábados del grupo de amigos, es lo siguiente. Lo que plantea mi ley es reorganizar el Estado de alguna manera, Sí, eficientizar el Estado, achicarlo, sí. ¿sí? Que eso es otra cuestión, porque vos lo podés reducir y organizarlo, pero no llevarlo a la mínima expresión y quitar un montón de cuestiones.
Pero yo lo que no termino de entender, y Milei no lo termina de explicar, es cómo pasamos de ese estado pequeñito a que la sociedad funcione, ¿sí? Sí. En este modelo que tenemos nosotros es un buen Estado con buenas políticas públicas aplicadas a la sociedad. Ese es El el camino. recorrido. En la política que plantea Javier Milei desaparece el concepto de política pública. Entonces tendríamos todos que tratar de entender cómo estaría funcionando todo lo que tiene que ver con la sociedad y aquello que es regulado por el Estado si no hay un conector, un Sí. puente, un algo para pasar. Eso por un lado. Lo dejo ahí y hay que pensarlo. Y por otro lado te quiero hacer una pregunta muy concreta, que también obviamente voy a estar como periodista midiendo qué estás mirando de Chacabuco, pero además es algo que me preocupa porque creo que tiene muchas implicaciones la problemática. Y si no miramos todas, Sí, sí. cometemos un error. Puedo incluso equivocarme en algunos de las determinantes que tomé para hacer la De los evaluación, inputs. ¿sí? Sí. Yo tengo la sensación, y bueno, imagínate que estoy todos los días con esto, con mi Sí. profesión. Tengo la sensación, y hay como una mini estadística mía, en donde, y aguantame porque Sí, sí. esto es un Yo te análisis. escucho. Desde que implantamos la bicisenda, Sí. hay algo que es real, que es que se redujo el espacio, Para estacionar. de circulación, De circulación, ok. primero. Y que aún teniendo en este pueblo, que es una característica nuestra, las calles muy anchas, Sí. viste que hay otros que son Salvo más esta, que angostitas. ¿sabías que ¿La Remedios Calada? esta cuadra, no sé por qué, tiene algunos metros menos o algunos centímetros menos? Todo tiene que Sobre ver todo con la todo, calle que después te lo viene. explico. Ah, bueno, sí, Todo sí. tiene que ver con, Alguna todo explicación tiene debe haber. todo tiene que ver con todo. Pero en general son Sí. casi anchas y eso lo Sí. hemos sentido toda la vida y bueno, y cómodas para Sí. transitar. Bien, es real que con la bicisenda y con el estacionamiento de los autos del otro lado, Sí. el espacio de circulación de la calle se ha reducido. Si nosotros tomamos la bicisenda, la moto que tiene que ir al lado de la bicisenda, porque la bicisenda no es el lugar de la moto, Sí. el auto estacionado y el auto o la camioneta que tiene que transitar, estamos manejando 4 variables en Sí. en una misma cinta asfáltica que tiene el mismo tamaño, no se agrandó. Bien. A eso le tenemos que sumar que el celular lo tenemos pegado. Ya no diferenciamos el auto de una silla, de la casa, del trabajo. El auto es parte de nada. O sea, manejamos con el celular. Estamos chocando y cometiendo accidentes. O sea, estamos llevando puesta gente. Y hay otra moda últimamente que es la que va, que es que tiramos gente y nos vamos. Ayer 2 nenas en bicicleta, una señora las tiró con el auto, una nena de 3 años, se fue. Disparate. Esto es una realidad que va a ir en aumento si no la paramos de alguna manera. Están vendiendo un montón de temas en uno y Tránsito. está buenísimo. Sí, pero está buenísimo. Todo lo que... es que hay que hacer los análisis. Porque No, está bien. Tránsito. Sí. Todas esas variables, si me olvido No, alguna... por eso te digo que son buenísimas todas incorporamos. las que has incorporado. Por supuesto, la parte que nos toca a nosotros, cuando Sí. te dije el planteo inicial, la responsabilidad nuestra ciudadana, pésima con el celular en el auto, o sea, no puede salir de ahí, entre todas las variables que te dije que ya nos condicionan. La distracción del más celular. Nosotros con el celular, o sea, el resultado es obvio. ¿Qué fachamos? ¿Qué hacemos? Bueno, por Porque eso. lo tenemos que solucionar. Son un montón de variables y voy a tratar de, por lo menos las que me fuiste, o me acuerdo que me fuiste planteando, atacarlas. Porque o decirte lo que yo creo, no va a haber una medida que solucione esto. Justamente por todo el diagnóstico que hiciste y por todas las variables que confluyen hacia esta problemática. Lo primero que sí te tengo que decir es que, más allá de las estadísticas, yo también lo estuve trabajando y sé desde el 2010 a la fecha. En otros momentos de Chacabuco se tenían entre 12 y 15 accidentes por día.
Que ahora eso no es ni por asomo esa situación. Lo que pasa es que obviamente hoy se ve muchísimo más en las redes sociales, se expone mucho más, cosas que antes no sucedían. Con lo cual, estadísticamente, se está mejor que en otros momentos. ¿Eso quiere decir que está bien? No. Todos vemos lo que es el tránsito en Chacabuco. Caótico. Bueno, pero para poner en contexto, ¿no? No es lo mismo lo que era antes que lo que es ahora, pero hay que trabajar fuertemente con todo esto para que se mejore. Tocaste un montón de cuestiones, voy a dejar lo de la bicicenda para lo último porque ahí quiero decirte algo. Primero tiene que ver con, obviamente, la educación vial. Nosotros tenemos que trabajar fuerte con los pibes, inclusive que le enseñen a sus padres, que los expongan Es a que sus lo padres. hacen. Bueno, que los Te lo expongan a sus aseguro, lo padres cada hacen. vez que crucen rojo, que usa el celular o que, Ujú. no sé, o que haga alguna infracción. Educación vial en las escuelas y en cada uno de los lugares donde podemos estar con los chicos. Eso es fundamental, por lo menos pensando en el futuro, para que esos chicos manejen bien más Ujú. adelante y además expongan a los padres. Cuando a los padres los exponen los pibes, yo me acordaba cuando mi viejo tenía, que esto es una cuestión ambiental, no de tránsito, pero mi viejo tiraba un papel de basura te comía un alfajor y tiraba el papel. Y yo que iba con el chino Benac a la colonia y el chino nos metía la cuestión Lógico, la ecológica, verdad, yo decía, ¿qué hace? Y viste, y sí. obviamente lo dejó de hacer y adquirió esa cultura que por cuestiones generacionales, etcétera, en otro momento no tenía. Lo estoy quemando a mi viejo, pero ya no lo hace. No, pero es así, es Pero así. bueno, entonces creo que en la Es así, es educación vial, generacional. mucho hay que trabajar con los pibes, pensando en esos pibes que van a manejar después, pero también para que de alguna manera lo expongan a los padres. Después hay cuestiones de situación de cómo está la gente también, que tiene que ver con esto de que vos atropellás a alguien y te da la fuga. Es una cuestión de educación, básicamente, Sí, y de humanidad. convivencia, de humanidad. Mm. Bueno, el tema del celular y de otras distracciones y de infracciones de tránsito, hoy en la urgencia lo tenés que atacar con infracciones y multas, no tenés otra Ujú. alternativa. Y con endurecer esas cuestiones a aquellos que lo hacen. Yo tengo la idea de generar, de generar una especie de aplicación donde, acá un poco las propuestas, ¿no? De generar una aplicación donde vos tengas, ante la primer multa, Multa. sea vos la tenga la gente en el teléfono, el agente, digo, de tránsito en el teléfono, y una cosa es que estaciones mal, o que Distintas, no claro. ponga una guiñada, y otra cosa es que pase un semáforo en rojo enfrente de una escuela. Que eso vaya teniendo escalas, pero que las primeras sean de aviso, pero que a la tercera eso sea Contundente. contundente. No hay otra manera que poner el ¿No? orden de esa manera. Entonces, mientras educamos, Hijos del rigor y mientras más en eso. educamos, tenés que ser muy duro con las multas o las infracciones. Ujú. También hay una parte de concientización propia, porque yo me hago cargo de que yo Todos conocimos con el celular, somos a unos veces vengo con irresponsables. con el auto y por ahí miro el celular y me doy cuenta y lo dejo. ¿Y sabes lo que estoy haciendo ahora? Estoy dejando el celular atrás en el Atrás. asiento de atrás, Está muy bien. para que no tener Porque el esa celular es la posibilidad. oficina, entonces es un Bueno, delirio como estamos entonces viendo. hay que lograr esa Ujú. concientización también. Pero te decía, la educación por un lado y lo de multas e infracciones por el otro. Hay que cambiar la manera en que se hacen las multas y las infracciones. El vecino tiene que quedar expuesto ante esa situación. Tenemos que tener más presencia todavía de la que tenemos y que quede expuesto, que sea un aviso, segundo aviso, tercer aviso, Ujú. es contundente. Acá, Eso, un segundo. sí, Acá, necesitamos presencia policial. sí, Ayer vino el secretario de Seguridad, sí, Darío sí. Siminelli, y nos dijo que Chacabuco hoy tenía 80 Sí, policías, ¿puede ser? no nos mandaron agentes policiales desde el 2019 a la Bien, fecha. no es una cuestión de sentarse a Yo decir tengo, no nos mandaron. ¿Cómo se bueno, yo resuelve? ¿Cómo tengo lo mi resolvemos? propuesta es la siguiente. Ujú. Acá ya nos metemos en temas de seguridad, pero tiene que ver con el tránsito No, también. claro, Yo quiero tener armar una gente. guardia civil que esté diagramada por cuadrantes, Ujú. que no intercede ante los hechos porque no tiene La potestad. la posibilidad y la potestad y a veces la capacidad tampoco, más allá Ujú. de hacer una capacitación que se requiere, pero que dé aviso inmediato a las autoridades que corresponden. Ujú. ¿Qué genera eso? Genera que haya más presencia con recursos nuestros, porque no nos está mandando la provincia, más allá de que hay que ir a buscar a la Sí, provincia sí, eso. sí, claro. ¿Qué genera? Que vos tengas una respuesta rápida y que Ujú. sea más eficiente. ¿Por qué? Porque vos tenés a tus, en este caso, agentes o policías o lo que sea, concentrados y pueden rápidamente ir a donde vos necesites que vaya.
que es distinto que estar en todos lados dando vuelta, que lo puede hacer una guardia civil. Lógico, Hoy no te alcanza la cantidad. Entonces, para mí es importante formar por cuadrante una guardia civil que esté atentamente a eso, Ok. a todo lo que sea tránsito y seguridad, y que dé aviso rápido, no que interceda. Sí, sí, se entiende. Está claro. Sí, No sé si falta algo más porque... te quería decir lo de las Sí. bicisendas. Para mí lo de las bicisendas, Ajá. yo estoy a favor de las Sí, yo también. bicisendas en términos conceptuales. Ujú, Lo que sí creo mm. que esto, y fue planteado así, en Chacabuco fue una prueba de cómo iba a funcionar, cómo se adaptaba la gente a las bicisendas, qué beneficios traía, porque una cosa es el proyecto que vos tenés, que fue a través de una universidad, Y y otra otra cosa es cosa la es utilización. cuando lo plasmás, por ahí la Claro. gente finalmente no hace uso o no le gusta o prefiere, tenemos una cultura en Chacabuco, Autística. sí, totalmente. Total. Entonces, Vas al kiosco en auto. puntualmente lo que yo planteo para las bicisendas es revisar tanto la implementación, los lugares de implementación, si hay que hacer cambios, si hay que reducirla, cambiarla de lugar, aumentarla. Yo estoy Fantástico. dispuesto a llamar a todos los sectores que se involucran en esto, a los comerciantes del Tal centro cual. urbano, a A que hagamos todos. una evaluación de Así se qué trabaja. pasó con la bicisenda, Tal cual. cuáles fueron las cosas positivas, cuáles fueron las cosas negativas Poner en la balanza y y ver. qué tenemos para mejorar de esto. Ale, ¿y qué pasa? Porque esta es la otra variable. ¿Qué pasa con el transporte público? Sí, Sabemos que hay una discusión. Es agobiante ver cómo todo todo tiene una traba, ¿no? En el Estado. Esto lo sí, hemos hablado con vos 1500 veces, ¿no? Ahora, el tema del transporte público, que también, digamos, yo siempre lo vi, lo hemos hablado con el intendente municipal. Yo primero lo que veo, a lo largo de todos estos años de hacer periodismo, en Chacabuco, lo que veo es que el transporte público sería, en principio, organizador. sí, total. Sí, Organizador, primero, y después vamos viendo la utilidad. Pero lo primero que se plantea, y se entiende también, es que le quita dinero al Estado, no es rentable. Yo siempre planteo, no tiene que ser rentable. todo, Lo que más no vale. tiene que ser es hacerle gastar, pero Ujú. no tiene por qué darle dinero, tiene que ser un Totalmente, servicio. Bien. totalmente. Y a su vez se nos complica el transporte público con la bicisenda, Sí, ¿no? O sí. sea, ordena por un lado y se nos complican las paradas. Pues sería mano izquierda, Y sería generar, ¿no? no, Mano izquierda. sí, además Sí. sería generar más ¿Cómo lugares de hacemos? paradas. Por eso, Y a su vez eso, conectaríamos porque Chaca está grande, está Eh, desordenado. otra vez, conceptualmente estoy a favor del transporte público. Ujú. Creo que hay que llegar a Chacabuco con eso. No se pudo hacer por las situaciones económicas que vos un poco planteabas, porque no hay ninguna empresa que quiera prestar el servicio público, porque si cobran lo que tienen que cobrar, La para que gente le no lo, rinda, no lo porque toma. cualquiera que tiene una empresa necesita que su negocio le rinda, si cobran lo que tienen que cobrar, la gente no lo puede pagar. Ujú. Tan simple como eso. Entonces tiene que estar el Estado interviniendo en eso de una manera eficiente, que es lo que plantea vos. Ujú. Yo creo que ahí se puede trabajar mucho con el privado, con muchas empresas locales que les vendría bien inclusive el servicio público, que podrían estar Sin sumándose a duda. esta causa de tener un transporte público en Chacabuco y de alguna manera hacer lo posible entre el Estado, entre lo público y entre lo privado. Para mí esa es la manera que hay que encarar el transporte público en Chacabuco. Ahora, en este análisis de las bicisendas, Ujú. también tenés que analizar el tema del transporte público, que es lo que yo estoy Sí, planteando. claro. Porque las cuestiones de tránsito en la ciudad hay que reverlas todas. Por eso te decía que no se puede ver o no hay una medida concreta que venga a solucionar un problema concreto. Necesitas ver todo, porque vos me hablas de transporte público, de bicisendas. Yo te hablo, por ejemplo, de los badenes en la ciudad de Chacabuco. Ujú. Es un tema que hay que rever. Los vecinos te piden badenes por todos lados. ¿Por qué? Porque la gente anda rápido. Sí. Vos no podés poner badenes en todos lados porque además de que eh, no podemos vivir entre badenes, después tienen que circular los bomberos, la ambulancia, ¿entendés? Sí, claro, y también generan accidentes los badenes mal hechos o mal Bueno, puestos. Buah, entonces son todas las variables de tránsito que hay que revisar en la ciudad de pero hay Chacabuco que para que, revisarlas. claro, que hay que revisarla y hay que encararlas concretamente. Ujú. Yo por eso te digo, el transporte público, mi propuesta es avanzar con un sistema público-privado, llevarlo a cabo y que el Estado va a tener que hacer aportes para eso. Ujú. ¿Por qué es ordenador, como decís vos? Porque muchas madres, padres que vienen en moto trayendo a los chicos al centro, entre 2 o 3 pibes, cometen infracciones porque es la única manera de transportar a los chicos. ¿Y Entonces, qué le va a decir? No, no los mandés. bueno, claro, por No eso. tenés Entonces, auto, bueno, no los mandé a la entonces, en escuela. primer lugar, transporte público tiene que ser público-privado. Estoy convencido de eso y hay que avanzar en ese sentido. Bicisendas, hay que revisar todo eso
y de alguna manera empalmarlo con la idea del transporte público. Total. El tema de los badenes, una circunvalación en Chacabuco, todos estamos de acuerdo que tiene que ser. Sí, claro. Yo voy a ser el intendente que vaya a golpear todos los ministerios que haya que golpear, las puertas de los ministerios que haya que Lo sé. golpear, para que haya una circunvalación en Chacabuco. Eso no lo puede hacer el Estado municipal, la gente tiene que tener en claro eso, y cualquiera que le venga a prometer que del Estado municipal... Pero uno puede hinchar mucho las Pero pelotas. tiene que ir constantemente, toda la semana, a los ministerios a pedir eso. Sí. Eso también ordenaría muchísimo Total. la ciudad. Seguimos con el tránsito, camiones. No, doy un Seguimos, ejemplo como para, porque en Chacabuco está todo tan para revisar un montón de cuestiones y pero son a mí tan me interesa complejas. el tema. Vos me preguntaste y a mí me interesa el tema. Siguen los camiones. Los Los camiones. camiones. Tenemos que ir a una playa de camiones que también tiene que ser público-privada. Pero roban. Bueno, por eso tiene que Entonces ser, el por eso camionero hay que te cambiar. dice, yo no voy a llevar... Y estoy de acuerdo con el camionero. Yo también. Bueno. A ver, yo en casa, digo, uno vive en Sí. Chacabuco, no vive en Sí. otro planeta. En casa tengo un camionero a dos casas de casa que siempre charlamos y me dice, yo la playa de camiones, cada vez que lo llevo al camión, vuelvo sin un esto, sin el otro, Bueno. sin qué sé yo, y no lo puedo sostener. Bueno, en la playa de camiones yo coincido también que tiene que ser... Se la han puesto contra ese camión. Tiene miles de veces. Tiene que ser público-privada también. Que tiene que tener un costo, que tiene que estar el Estado regulando que no cobren cualquier cosa, porque si no, cualquier privado cobra cualquier cosa. Tiene que estar regulado para eso, que sea rentable para la empresa, pero que le pueda decir al camionero que tiene el camión parado en la puerta de tu casa, que lo vaya a la playa de camiones, que lo vaya a llevar a la playa de camiones. ¿Y sabes qué? Ahí también hasta se junta con el transporte público, porque el tipo va y deja el camión y se puede volver en colectivo a la casa. Entonces todo eso, por eso no hay una medida concreta. Todas estas son mis posturas y mis propuestas. Transporte público sí, de público privado. Bicicenda, revisemos todo. Badenes y manera de circular en Chacabuco, revisemos todo. Circunvalación, vamos a buscarla. Porque, Playa Ale, de camiones, público-privado. El planteo fue el tránsito, pero no solamente por una cuestión de que es una problemática que implica un montón de variables, y entonces ahí es donde se ve la complejidad y también verte un poco en el análisis, y que la gente pueda verte en el análisis, en la capacidad de análisis que tenés. También es el lugar donde cuando uno sale de casa, que es como si yo te dijera, bueno, la armonía o no que haya en casa la genera uno. Pero lo que sucede en la calle lo generamos entre todos. Total. Y si es todo caótico y todo es la puta que te parió, como nos pasa a todos, te toco bocina, te paso por la derecha, generamos más un caos. estado, claro, en un momento donde ya el caos de por sí viene solo, viene dado, ¿no? Creo que podemos vivir un poco mejor en un montón de aspectos. Totalmente. Puse este ejemplo porque creo que todo tiene muchas variables. Mira, para vivir mejor necesitamos Por lo menos lo que nosotros necesitamos podemos orden. manejar Para como vivir ciudad. mejor necesitamos orden. Sí. Cuando uno dice orden, muchos a uno lo quieren correr por... pero lo que te quieren correr por derecha. Yo no sé en qué momento de la historia el orden pasa a ser una mala palabra. Todos queremos vivir en orden. En la época de la dictadura. Bueno, porque se zarparon, hicieron cualquier animalada que no tiene que ver con el orden. Tiene que ver con el asesinato lisa y llanamente bueno, entonces, eso no es orden. Pero la gente le agarra miedo y se va a la bota, no es la bota. Es la herencia de la dictadura. Hay que hacer docencia, lo digo siempre, hay que hacer docencia, hay que explicar. Es la herencia de la dictadura que todavía estamos pagando, entre otras Totalmente. cosas. Pero el orden en el país y en una ciudad es básico para vivir, para convivir. Entonces, mira, vos fíjate lo que pasa con los... Ale, una cosa que quiero decirte con respecto a lo del orden y de la dictadura. Vos sos jovencito, pero... Nací en el 83, por suerte no viví nada de eso. Bueno, hay algo que pasó en estos meses tan revueltos y tan caóticos, donde todos lo asimilan al 2001. Yo siempre, la sensación muy fuerte que yo tengo es, primero hay un honrar los 40 años de democracia muy fuerte de todos los de todos los actores sociales, de todos, políticos, la gente, los organismos intermedios. Hay un honrar los 40 años de democracia. No tenga duda. Por eso no estamos como en el 2001 y por eso aparece un tipo como Milei. O sea, Milei es el resultante de un montón de cuestiones, pero en donde nosotros hemos cuidado la democracia. ¿Sí? Porque le hemos tenido mucho miedo a la dictadura. Y creo que es una lección que hemos aprendido. Hay otra cosa que también me pasa, que es que la Argentina, los argentinos saben que hay derechos que
que han sido conquistados y que esos no los va a tocar nadie. Nadie. ¿Tenés la misma sensación que yo? Total, nunca más. Nadie. Hay gente que, viste, cuando dice, yo tengo miedo, no tengas miedo. La sociedad argentina ya entendió que hay cosas que son innegociables, absolutamente. Entonces, hoy, hablar de orden, de este orden, del orden de organizarnos para vivir mejor, sí, claro, es muy necesario. Venimos de un caos muy grande. El caos económico genera un caos social. Entonces eso hay que ordenarlo. Mirá, no puedo estar más de acuerdo con eso. El otro día veía en esto de que más allá de las intenciones políticas que puede tener o no, lo quiero sacar ese análisis porque tampoco es para el momento, el tema de los saqueos. Los saqueos que están sucediendo en la provincia de Buenos Aires, o que pasaron, o que hubo intentos y hubo saqueos, que hay un montón de cosas en esas cuestiones, es falta de orden. ¿Qué pasó ante la falta de orden? Aparecieron comerciantes con escopetas revoleándole a la gente, al chorro. Entonces, no sé si era Maquiavelo que decía, el que quiere evitar el desorden para evitar la guerra, termina teniendo desorden y después de guerra, ¿no? Eso es un poco lo que pasa en Argentina. Si no tomamos decisiones que ordenen las cuestiones, que tenga un Estado presente en donde tiene que estar, que por ejemplo en asegurar la seguridad, esto puede terminar en una guerra civil. Y lo digo en serio, lo pienso de ese lugar. Yo quiero creer que no. No, pero si seguimos y permitiendo, no eso tampoco, si permitimos que esto siga avanzando y que la defensa que tiene el comerciante, que laburó toda su vida y que le ve cómo le están robando las cosas, es sacar una escopeta y revolearle, estamos llegando al límite bastante complicado por falta de orden. Bueno, eso es lo que yo creo que hay como primer medida, además de lo económico, volver a poner en situación a la Argentina. Y bueno, yo confío que el espacio junto y con Patricia Bullrich lo vamos a hacer. Un placer. Por favor. Como siempre. Muchas gracias. 3 minutos pasan de las 11 de la mañana. Pasó el candidato a intendente por Juntos por el Cambio, Alejo Pérez, en Kilómetro Cero. Kilómetro cero. Kilómetro cero.